Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos reunidos con Camila Parada, Pamela Durán, Chantala Pablaza y que les habla Samka Martínez para hablar sobre la educación sexual en personas con discapacidad intelectual. Hoy los contenidos a tratar son: ¿qué es la discapacidad intelectual? La importancia de la sexualidad, cómo afecta la falta de información sexual en el autoconcepto o autoestima, cuál es el contexto sociocultural, la influencia de la familia en la sexualidad con personas con discapacidad intelectual, y al final de nuestra reunión vamos a hacer una pequeña conclusión de los contenidos que hemos tratado el día de hoy. Primero, ¿qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. ¿A qué se refiere esto? Que los alumnos o los niños en su día a día les cuesta aprender un poquito más o se les dificulta hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si están en una clase de matemática o de lenguaje y tienen que realizar el número 10, les puede dificultar crearlo. O si están en clases de lenguaje y están aprendiendo a hacer algunas vocales o letras, se les puede dificultar eso o la pronunciación en algunos casos. Pero por eso hay diferentes estrategias para enseñarles a los alumnos. ¿Cuál es la importancia de la educación sexual en personas con discapacidad intelectual? Bueno, es importante ya que así logran tener las habilidades necesarias para tomar decisiones sobre su sexualidad y salud reproductiva. También desarrollar una mejor autoestima y ayuda también a prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. ¿Cómo afectará la falta de información en el autoconcepto y la autoestima? Bueno, primero, la autoestima es cómo una persona se puede sentir sobre sí misma y el autoconcepto es lo que piensa aquella persona. Afecta de una manera negativa ya que al no conocer la realidad en base a que todos somos distintos e irrepetibles, las normas sociales provocan juicios y parámetros imposibles de cumplir, que son irreales y que pueden hacerles sentir inseguros, insuficientes y excluidos. Bueno, también tenemos el contexto sociocultural, que consiste en que para el ser humano hay espacios en donde se desenvuelven en determinados momentos de su vida y con quienes lo rodean. Esto lo ayuda a su desarrollo como persona. Tenemos cómo influye en las personas con discapacidad intelectual su contexto sociocultural. Y debido a que están constantemente desenvolviéndose y estando con gente, influye porque ellos toman decisiones y quieren hacer cosas y acuden a su entorno, a quienes le rodean. Entonces, dudan a veces por las cosas que le dicen su familia, sus amigos. Ellos tienen una gran influencia a la hora de que ellos tomen una decisión o necesiten algún consejo. ¿Cómo viven y se sienten con su sexualidad las personas con discapacidad intelectual? Bueno, ellos se encuentran en una situación desfavorable porque a la hora de que ellos quieran tomar una decisión de cómo se sienten con respecto a su sexualidad, son juzgados, hay un prejuicio a que ellos no pueden tomar sus propias decisiones solo por tener una discapacidad intelectual. Esto es un pensamiento erróneo porque lo que ellos necesitan es que les enseñen, los eduquen y es por esto que existen criterios para la educación sexual en personas con discapacidad intelectual. Existe el programa de educación sexual que precisamente lo hacen personas con discapacidad intelectual, lo que les brinda una mayor confianza a las personas con discapacidad intelectual para poder abrirse a hablar de sexualidad con ellos, con otras personas, lo que los ayuda a tomar una mejor decisión, informados con respecto a su sexualidad.
La influencia de la familia en la sexualidad en personas con discapacidad intelectual. Crianza de un hijo con discapacidad. Los tutores legales se sienten abrumados por todo lo que conlleva ser un cuidador de una persona con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, muchos sabemos que la crianza de un hijo o hija con discapacidad intelectual no es tarea fácil, y mucho menos para padres y madres, ya que se sienten abrumados por las tareas que día a día eso les implica y regula la educación de la sexualidad en un lugar secundario. Diferentes etapas. El cuidador deja sus puestos de trabajo para dedicarse a su hijo o hija con discapacidad intelectual, por completo, lo que les crea más problemas graves en el entorno familiar. ¿Qué quiere decir con problemas graves en el entorno familiar? Bueno, en algunos casos el padre o la madre dejan su puesto de trabajo para dedicarse 100% a su hijo. Y como dejan su trabajo, aumentan los gastos económicos y disminuyen los ingresos por los salarios. También todas las familias pasan por diferentes etapas, que van desde el nacimiento hasta la emancipación de su hijo o hija con discapacidad intelectual, donde cada una de ellas le enfrentan de diferentes maneras. Va dependiendo de las características particulares de cada familia. Características familiares. Determina el proceso en cada etapa del ciclo vital, así como el desarrollo de la persona con discapacidad. Por todo esto, las características familiares son las que van a determinar el proceso en cada etapa del ciclo vital. Resultados. El tener un hijo con discapacidad en la familia acarreará en cada uno de los integrantes de la unidad familiar un variado número de restos a lo largo del plazo. Derechos. Cualquier persona con discapacidad intelectual tiene derecho, con los apoyos que necesite, a disfrutar de una sexualidad plena y satisfactoria. A modo de cierre, se puede lograr ampliar de mejor manera el concepto de la discapacidad intelectual y la importancia de su educación sexual. Asimismo, enfatizar la relevancia que tiene la aceptación y autoestima basándonos en las necesidades del individuo, considerando su contexto sociocultural y el rol fundamental que cumple la familia en la educación sexual en las personas con discapacidad intelectual. Aquí podemos ver la bibliografía y eso sería. Muchas gracias.